Buena tarde, noche para todos los asistentes, tanto en esta sala virtual como en Facebook y todas las personas que nos observarán posteriormente en este episodio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para hoy martes 9 de diciembre de 2025, aniversario 201 de la célebre batalla de Ayacucho en la Sierra Andina peruana, cuando tropas comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre y el general de división José María Córdoba, de varios países, varias naciones de la época, derrotaron en una maniobra táctica estratégica a los remanentes y el último reducto que le quedaba a la corona española con gran poder en territorio continental de la actual Latinoamérica. No vamos a reconstruir la batalla ni a disertar acerca de un tema que muchas personas lo han utilizado de distintas formas, entidades académicas y enfrascadas muy en el hecho in situ, en la maniobra militar, en el valor de los soldados, que eso no lo puede negar nadie. Pero nosotros vamos a buscar es entrar hoy a reflexionar en torno a las consecuencias y a los efectos que eso trajo para los países libertados por Simón Bolívar, para el continente y para el mundo, cómo marcó un inicio de una nueva relación político, estratégica y geopolítica. Pero vamos más todavía allá, es buscar qué enseñanzas traeremos para la actual sociedad, para los actuales partidos políticos, porque como la guerra y la política son tan consustanciales, tan coincidentes y tan correlacionadas, entonces, de una u otra manera, lo que se haga en alguno de los dos campos incide en el otro o le deja enseñanzas geopolíticas a las directivas de los partidos políticos. Lo que queremos hacer hoy es un campo casi no explorado, muy pocamente explorado, muy poco explorado, perdón, en los eventos académicos de liderazgo, ya que desafortunadamente cuando se va a esas actividades de liderazgo, se enfocan es en la automotivación, habladores que se autoelogian y que descubren la piedra filosofal en el yo, pero temas de profundidad, de reflexionar acerca de eventos trascendentales, como incidieron muy poco. Entonces vayamos mirando un poco lo que fue la batalla de Ayacucho para formarnos una idea muy general. A finales del 23 y el 24, 1823 y 24, la situación para el libertador Simón Bolívar era muy compleja porque después de la reunión con el general San Martín en Guayaquil, quedó Bolívar responsable de sellar la libertad de América. Eso suena muy grande. Sellar la libertad de América era liberar el resto del continente que estaba bajo control español y posicionar a todas estas naciones del continente que estaban emergiendo, se estaban formando dentro de la doctrina del uti possidetis juris, que era trazar fronteras con los límites de la antigua división geográfica de la corona española, proyectarla sobre el resto del mundo, ojalá en igualdad de condiciones, bloquearle las ambiciones que tenía la corona británica y la intención que había en Francia de reconstruir nuevamente la corona francesa,
los acuerdos que se han firmado en Austria, los intereses de Estados Unidos, que ya emergía como una potencia mundial, con la doctrina que hizo el señor John Quincy Adams, que se denomina más comúnmente la doctrina Monroe. Lo que pasa es que Monroe, James Monroe y John Quincy Adams fueron sucesivamente presidente y secretarios de Estado. Hicieron enroques, pero el que diseñó la doctrina que se conoce como Monroe fue John Quincy Adams, que era el secretario de Estado de Monroe y también expresidente de Estados Unidos. Entonces, había muchas cosas por concretar. Bolívar venía insistiendo en la necesidad de crear una unión panamericana, una unidad continental, habida cuenta que teníamos muchos valores comunes, comenzando por la lengua que nos habían legado los ibéricos, particularmente los españoles, las costumbres, la religión y otros aspectos culturales que nos hacían un continente, si no homogéneo, sí similar en muchos aspectos. Además, en todo el continente bullía ese sentimiento patriótico de crear nuevas repúblicas y de aplicar lo que se había gestado en la Francia revolucionaria de final del siglo anterior hasta mm, materializar una nueva democracia. El reto era muy grande. Parece que nos detenemos mucho en el aspecto histórico a veces, en el aspecto romántico, y no profundizamos. Entonces, para 1823 la situación del continente no era sencilla. No existía internet, no existía fax, ni teléfono, ni telégrafo, ni ningún otro medio distinto a los libros y los periódicos y los mensajeros. Tampoco se detiene nadie a pensar cómo hacía el Libertador para estar tan enterado. Pues las fórmulas eran muchas, ¿no? Los buques que llegaban con periódicos atrasados de 3, 4 meses a los puertos, los libros que circulaban, los viajeros, pero en particular la buena red de comunicaciones que había instalado el Ejército Libertador para que fluyeran los documentos de manera rápida por medio de postas o relevos. Eso casi nadie lo menciona. Pero si no hubiera existido eso, ¿cómo haría el Libertador para estar tan enterado de lo que pasaba en todas partes del mundo? La historia del Perú, pues es una historia aparte, lo mismo la de Bolivia. Aquí estuvimos hace un par de meses con el coronel Gustavo Terán, quien nos ilustró muchísimo de temas del Alto Perú o Bolivia. Entonces, ya en ese momento había problemas, pero como se dice que en Colombia se muere más gente de envidia que de infarto, aquí los santanderistas en Colombia estaban enfermos, pálidos de la envidia de ver la gloria que había alcanzado Simón Bolívar al constituir la Gran Colombia, que era Colombia, Ecuador y Venezuela, los actuales Colombia, Ecuador y Venezuela. Y no llamaba Gran Colombia, llamaba Colombia. Panamá se había unido, entonces ya era dijéramos que una cuarta nación que se había unido a la gran nación colombiana en una sola república. Pero eso no se consolidó, fue por las envidias del general Santander y sus conciliábulos. No podían ver al Libertador triunfante. Aquí en Bogotá, la capital del nuevo reino de Granada, se dedicaron a, o de la Nueva Granada, que ya no era nuevo reino, la Nueva Granada, se dedicaron fue a buscar la forma de tumbar al Libertador, de quitarle el poder, y lo lograron los santanderistas en el Congreso, prohibiéndole que comandara tropas, con el cuento chino y barato de que debía cuidarse su excelencia y que más bien se devolviera para Bogotá a gobernar. La verdad era que, perdón,
estaban pálidos de la envidia de pensar que del Alto Perú, que de Lima pasaba al Alto Perú, del Alto Perú bajaba a Asunción, a Montevideo y a Buenos Aires e iba a convertirse en el Salvador de toda Latinoamérica, que además tenía las condiciones para hacerlo, y que luego regresaría hacia Centroamérica y seguiría con las Antillas y México. Y ese era el plan del Libertador. Es más, cuando salió enfermo de Bogotá todavía pensaba en eso y pensaba inclusive hasta formar una fuerza multi o continental, mejor, para ir a invadir España y traerse todo lo que se han robado los españoles de aquí. Pero pues mientras él pensaba en grande, aquí los mediocres pensaban en correrle la butaca, encerrarlo, bloquearle los proyectos y hasta matarlo. Y el general Santander tuvo mucha culpa en eso. Entonces, la corona española iba de mal en peor. Habían organizado unas tropas para que reconquistaran a Latinoamérica y el general Rafael del Riego y el coronel Quiroga se negaron porque ellos pedían era que se aplicara una constitución que había estado vigente un periodo antes y que luego se había echado para atrás con el regreso de Fernando VII al poder. Sucedido esto, el libertador Simón Bolívar hizo todo el alistamiento logístico. Aquí en Colombia nos echan el cuento de que el, el cerebro de la logística de la independencia fue el general Santander, y eso es parcialmente cierto. Si no fuera por el genio de Simón Bolívar, Santander no hubiera desarrollado la logística. Parece que Santander le tenía que cumplir las órdenes sí o sí, porque era el libertador. Pero fue Simón Bolívar el que montó una logística impresionante, casi toda con las uñas, para lograr el triunfo en Junín y Ayacucho. Entonces comienza el año de 1824 y Bolívar ya había enviado a Antonio José de Sucre a avanzar, a cortarle todos los puntos de contacto, de comunicaciones y de avituallamiento al virrey José de la Serna, que se había replegado con una fuerza grande, aproximadamente 7.000 hombres, con todas sus dotaciones y con el apoyo que todavía recibía de una manera u otra desde la metrópoli, es decir, desde Madrid. Estaba muy bien apertrechado, pero el propósito de Simón Bolívar era derrotarlo y lo derrotó inicialmente cuando el señor virrey La Serna, que era el virrey del Perú, que abarcaba a lo que hoy en día es Perú y Bolivia, eh, se estaba afincando en la zona, pero ante el avance de las tropas de Sucre, porque a Bolívar le prohibieron subir los señoritos de Bogotá con el cuento de que el Congreso no lo facultaba para ir a la guerra, que podía hacerla con otros, pero que no fuera él, la envidia de que no fuera a llenarse de gloria. Y Bolívar envió a Sucre, que era otro Bolívar en miniatura, y a Córdoba, que era un gran soldado. Entonces se fueron para la montaña a buscar a los realistas y hacerles batalla, porque Bolívar era guerrero, era de buscar la batalla, desarrollarla y ganarla. Entonces el general La Serna se enteró de la maniobra de Bolívar y ordenó los contraataques y una cantidad de guerras, más o menos de guerrillas, allí que tampoco nos la cuenta la historia, pero muchas. Entonces, el general La Serna se sintió afectado, cometió un error estratégico que fue abandonar Cusco buscando atacar en esas montañas a unas fuerzas mucho más poderosas y más hábiles para moverse y perdió el elemento sorpresa, que es lo más importante en la guerra. Ya su dispositivo quedó conocido y los agentes de inteligencia de las fuerzas libertadoras lo tenían todo el tiempo controlado, sabían hacia dónde se movían y toda esa información le iba llegando a los cuarteles generales de Sucre y Córdoba y la iban decantando. Primero
A mediados del 24 hubo una batalla que fue prácticamente toda de caballería, en la cual las fuerzas independentistas al mando de Sucre derrotaron a las fuerzas realistas. Entonces ya no le quedó otro camino que replegarse hacia Ayacucho para plantear una batalla decisiva en la cual consideraba que iba a ganar. El Libertador no paraba su febricitante actividad logística y de conducción. Era un genio de la conducción, así digan otra cosa de él. Y logró acumularle allá al general Sucre más o menos 5.800 hombres listos para el combate. Hay muchas historias de lo que pasó allí. El estudio de inteligencia que se hizo sobre las lanzas incautadas a los realistas en Junín, en junio. El Libertador dio la orden que hicieran unas lanzas con un par de cuartas más largas para que siempre los realistas estuvieran en desventaja, por mencionar algunas de las tantas decisiones que tomó. Eh, y finalmente llegó el 9 de diciembre, hoy hace 201 años, en que se encontraron en el campo de batalla de Ayacucho las tropas. Y allí se desató una maniobra impresionante. Se han escrito muchas leyendas épicas. Lo cierto era que en el campo de batalla había en total más o menos 13.000, 14.000 soldados provenientes de Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Y desde luego, pues había también soldados españoles, porque ellos andaban con mucho realista. Entonces, de todos estos países había tropas en ambos lados. Eso tenemos que tenerlo claro. Hasta en las tropas del Libertador había españoles que se habían pasado para la causa independentista y que también pelearon y combatieron con brío. Eh, pero en síntesis era de estos países que más se destacaron los combatientes. La batalla fue muy rápida, fue resuelta desde el momento en que se capturó al general La Serna. Ya eso afectó muchísimo, pero es que las cargas de infantería y de caballería, especialmente las de infantería al mando del general Córdoba, fueron demoledoras. Córdoba era un hombre tremendista, muy arrojado, muy joven y muy valiente. Además, los soldados lo adoraban porque veían que estaba siempre al frente de las tropas y que combatía al mismo ritmo con ellos. Entonces, le causaron muchas bajas. Fue una batalla sangrienta, sangrienta. Hubo más de 2.500 bajas en los realistas entre muertos y heridos. Las bajas entre los nacionalistas o independentistas también fueron altas, mucho menos, pero digamos que se concretaron entre muertos y heridos en los dos bandos más o menos 3.500 personas. Cifras aterradoras. O sea, la batalla no fue un choquecito de unos contra otros. Fue la batalla que tenía que definir la guerra y ambos ejércitos llegaron resueltos a librarla de esa manera. Pero como el que no está metido en la pomada siempre opina con el gusto o con el deseo, en España Fernando VII, que era un tipo mediocre, en la corte decía siempre que eh, la firma que hizo el general Canterac, que lo llamaron la capitulación de Ayacucho, que es otro de los documentos que vale la pena mucho analizar en derecho internacional y en términos de las guerras. En España al rey le pareció fácil decir que ha sido una traición, que era una conspiración de los mismos españoles contra la corona, porque todo lo del pobre siempre se le ha robado. Tampoco querían conocer la gloria, reconocer la gloria del libertador. Entonces el libertador peleaba contra los realistas, tanto españoles como nativos,
peleaba contra la mediocridad en el Perú porque ya vivían era ansiosos de títulos, grados y honores, y como a él lo ha nombrado el Congreso de dictador para que pudiera decidir por los peruanos, pues no era que tuviera muchas amistades, y es tan estúpido el odio que guardan los peruanos todavía por el libertador que les quitó el yugo español, que dicen que el libertador del Perú no fue Bolívar sino San Martín, con una estupidez, con una pendejada, que fue que San Martín entró primero al Perú. Sí, pero el que ganó la batalla final fue Bolívar, y eso es lo que vale. Ese fue el que los libertó. Pero bueno, eso son cosas ahí de la historia. Y el problema, dicen, era que como Bolívar era bastante apetecido por las mujeres, entonces muchas peruanas de alta alcurnia estuvieron con Simón Bolívar y eso le dolía a los dueños de allá. Entonces lo mejor era desprestigiarlo ante la historia. Y como el Congreso de aquí no le permitió ir, no porque no hubiera querido ir, él hubiera sido feliz estando en esas batallas de Ayacucho y Junín, pero el Congreso de aquí no le dejaba ir, entonces han querido endodar el nombre del Libertador, pero si no hubiera sido por el Libertador que hace todo ese plan estratégico, diseña esa maniobra, aprovecha el cargo que tiene de dictador y le presta los apoyos al Perú, ¿quién se los hubiera dado? Los peruanos esos de habladores que se encargaban de despotricar de él, los señoritos de aquí de Bogotá que estaban pensando era en cada uno tener su finca, o los burdos que tenía Páez en Venezuela al estilo Maduro y Chávez, pensando que ellos eran los dueños del continente y que el resto del continente tenía que rendirles pleitesía porque Bolívar era venezolano. Entonces, todo esto nos sirve para reflexionar sobre hechos, no sobre suposiciones. ¿Cuál fue la grandeza del libertador Simón Bolívar? Y de remate, los españoles, para minimizarlo, diciendo que era que había sido una conspiración de los mismos españoles para, o realistas, no tanto españoles sino realistas, para hacerle daño a la corona. Teniendo ese mapa en la cabeza, miremos algunos puntos claves de la importancia estratégica. Primer paso, se consolidó la independencia. Quedó consolidada la independencia no del Perú, de todo un continente, y le abrió un nuevo escenario al fin de los imperios, a pesar de que en ese momento estaba cogiendo mucha fuerza el imperio británico con la era victoriana. La verdad fue que le marcó el camino al fin de los imperios. Ya hoy no tenemos ningún imperio. Los comunistas dicen que Estados Unidos es el imperio, pero lo dicen de una forma peyorativa. Pero esa batalla les dio el principio del fin hasta que fueron acabando el imperio español, que terminó prácticamente ahí, quedó con algunas propiedades en la antigua Nueva España, Filipinas y México, Puerto Rico, Cuba, pero ya no era lo mismo que se esperaba. Segundo, causó un impacto universal, fue un impacto universal, no fue un impacto local, fue universal. El mundo entero se sacudió. En África lo recibieron como un mensaje para iniciar a buscar su liberación. En el Asia, es más, todos esos movimientos independentistas que hubo en el siglo XX, en las entreguerras y después de las guerras, son producto no de que siguieran a Simón Bolívar como su ídolo, porque eso no es cierto, pero sí a que vieran que el ejemplo que se dio en Latinoamérica, que formó una sola unidad continental independiente de los imperios, la podían hacer ellos. Y la dinámica de la historia fue llevando las cosas así. Se juntó también con el siglo del liberalismo, el siglo de la revolución industrial, que pasó ya a unas nuevas tecnologías, las guerras que surgieron, pero todo es correlacionado. Entonces el impacto sí fue universal. Fue una victoria táctica, estratégica y operacional. Táctica porque se derrotó a los españoles en Franca Lid con todas sus fuerzas realistas que acumulaban indígenas y peruanos y argentinos y chilenos que eran realistas y que querían que siguiera gobernando el rey. Pero todos fueron derrotados ahí.
Operacional porque se eliminó un ejército, desapareció el ejército de la corona. Los últimos 7.000 hombres que le quedaban armados en territorio continental ya tuvieron que rendirse y entregar las armas y los pendones, las banderas de batallones que han sido insignias en guerras napoleónicas, de batallones que todavía tenían las insignias de la batalla de Lepanto, de 3 siglos antes, de unidades que han sido valientes e históricamente fuertes en Europa, todas quedaron ahí. Ahí quedaron todos los pendones. Entonces fue un éxito operacional impresionante. Y estratégico porque aseguró la independencia y abrió un espacio geopolítico diferente. De otra parte, se podría decir que marca un hito fundamental para concretar el sueño de aquellos que quisieron imitar a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, y que particularmente en los seminarios y las universidades comenzaron a hablar de crear un nuevo continente, pero siempre les faltaba una razón de ser, y esa razón de ser fue el libertador Simón Bolívar, quien abandonó su fortuna después de haber nacido en cuna de oro, liberó un continente y murió triste, abandonado, vilipendiado en casa ajena y con camisa prestada. Pero nadie puede negar que fue el artífice de la derrota de 300 años de una colonia, de un imperio que llegó a apreciarse y a decir que en el imperio peninsular español no se ponía nunca el sol, porque cuando en Europa estaba amaneciendo, en otras partes del imperio estaba anocheciendo y viceversa. Por lo tanto, la batalla de Ayacucho, miremosla estratégicamente, no con el romanticismo histórico de que los españoles eran malos, otros nos han echado el cuento de que eran un ejército mediocre, no, ningún ejército mediocre, era el ejército de la corona española que había mostrado la capacidad de sostener un imperio por 300 años con defectos y virtudes, que había combatido contra la reina de los mares en Europa, que era Inglaterra, que ha combatido una guerra a muerte con piratas, que se había enfrentado con fuerzas eh, combinadas de enemigos en el África y en el oriente de la península ibérica. O sea, no estábamos hablando de un ejército de medio pelo, era un ejército grande, pero les faltó la estrategia, les faltó la táctica, les faltó seguramente la motivación y porque se les atravesó en el camino un genio de la estrategia que se llamaba Simón Bolívar. Entonces, todo esto es lo que sería interesante siempre estarle recordando a nuestros conciudadanos y en especial a los que quieren tomar al Libertador como si fuera un comunista barato, igual a Pérez, a Chávez o a Fidel Castro, a Maduro, y hablando de las ideas bolivarianas como si fuera que Simón Bolívar hubiera sido un comunista. Simón Bolívar lo que fue un hombre demasiado grande, que como se lo dijeron allá mismo en el Perú después de estas batallas, que se quedó allí a gobernar y anduvo por todo el territorio recibiendo homenajes y llevando mensajes de unidad, de fortaleza, le dijo un indígena ya que su gloria crecerá como crecen las sombras cuando el sol declina y que para que haya otro Bolívar se necesita un mundo por libertar. Bueno, ahora miremos aspectos de la importancia geopolítica. Son muy correlacionados con la importancia estratégica. Estamos hablando de que esta batalla le puso el último clavo al ataúd del poder español en esta parte del mundo. ¿Qué falló? Fallaron muchas cosas. Que menos de 2 años después de esa batalla, el libertador Simón Bolívar convocó a todos los líderes de las naciones que se han creado a que se reunieran
en Panamá y que de allí se hiciera la primera muestra de derecho internacional que no existía en ese tiempo de orden democrático y republicano, o demócrata y republicano, para ser más exactos. Hablaba el Libertador y lo veía que Panamá debía ser la capital de Colombia, la ciudad de Panamá, y que el Istmo de Panamá debía ser la capital de toda esa masa continental que uniera el norte con el sur y el centro de América en un solo bloque que tuviera algo así como una sola fuerza militar unificada que defendiera todo ese continente, toda esa masa, que fuera el epicentro de la diplomacia del mundo. Cuando la diplomacia era considerada era como la mensajería de alto nivel entre los reyes en Europa o de los gobernantes en los países poderosos de Asia, pero no era considerada como el intercambio que hoy existe entre estados. Y Simón Bolívar ya la visualizaba así y decía que por ahí debía pasar un canal que uniera a Oriente con Occidente y que fuera el epicentro del comercio del mundo. Y lo decía un hombre que solamente tuvo 5 años de escuela, no tuvo más, y el resto fue una formación autodidacta al fragor de la guerra, porque no era que Bolívar la pasara muy suave. Si le revisamos sus 20 años de vida militar y política, no descansó un solo día. Fue muy poco el tiempo que permaneció en un lugar, no tenía tiempo de nada, pero él sacaba tiempo para leer, para caminar. Recorrió más territorio que Alejandro Magno, imagínense ustedes, más territorio que Napoleón Bonaparte. De tantos viajes que hizo sumando distancias, pues casi no dormía, casi no comía, estaba en todas partes y en ninguna, pero donde llegaba dejaba claras las ideas. Un hombre fuera de serie y que fue capaz de destruir un imperio como el español, quitarle ese dominio y abrirle el camino a que se generara una nueva visión de concepto, de interacción, y con esos planes que presentó en Panamá. Pero ¿dónde estuvo el problema? Que los primeros que se dieron cuenta del alcance que podía tener Simón Bolívar fueron los estadounidenses, que sí entendían con su doctrina Monroe lo que significaba que América hispana estuviera al nivel de ellos, o que sea que fuera otra potencia, que hubiera dos Américas, en otras palabras, la América sajona y la América hispana. Y los mediocres que pululaban en todos los países, desde México hasta la Argentina, se dedicaron fue a dividirse entre ellos pensando cada uno en gobernar su pedacito. Entonces ya Páez se les rebeló, Santander hasta conspiró para matarlo, Flores en el Ecuador, que era un pobre diablo que Bolívar lo ha puesto allá de gobernante, también se unió para asesinar a Sucre y otras baladronadas. Y los argentinos no quisieron aceptar ser súbditos del Libertador. Los brasileños, como estaban, era con el rey de Portugal, pues menos. Los mexicanos dijeron que ellos recibían al Libertador con honores, pero que era el Libertador de Colombia hacia abajo, pero no de México. Y conclusión, se mantuvo Puerto Rico y Cuba en el Caribe y las Filipinas en el Pacífico y Guam por 80 años más en poder de la corona española, porque todos estos mediocres del continente no entendieron que era uniéndose en un solo bloque, negociando de tú a tú con el coloso que ya estaba formando en el norte, lo que es Estados Unidos, y haciéndole contrapeso a Europa de tú a tú. No lo entendieron. Y lo peor es que siguen sin entenderlo porque viven buscando qué recursos les dan y cómo tuercen las intenciones buenas para mejorar las naciones. Bolívar permitió que con su gloria y con su éxito, cada nación que preexistía por el uti possidetis juris formara sus propios estados. Entonces el concepto de Estado-nación prácticamente lo formó fue Simón Bolívar. Ya después, en el siglo del liberalismo, lo fueron perfeccionando en Europa y en Estados Unidos, obviamente, pero fue el Libertador el que trazó esa senda. Los envidiosos dirán que no, que fue Santander. Santander no tenía idea de eso. Santander lo que sabía era hacer leguleyadas, que en eso sí era experto.
Fue una victoria estratégica porque derrotó al último bastión realista y le quitó todo interés a que en Europa forzaran nuevamente a España que viniera. Hubo varios intentos, hasta en el gobierno de Mosquera de supo que estaban organizando un intento para venir a reconquistar aquí, pero ya les quedaba muy difícil porque había una semilla que estaba germinando en todos esos surcos y que venir aquí les hubiera salido más costoso y por eso se arrepintieron. Luego, poco a poco, con la acción de Bolívar, comenzaron en la corona española a reconocer naciones y repúblicas independientes. Y a cualquiera le suena como hay un estribillo, pero entendamos, era un reino, el de España, que ha llegado a ser el más poderoso del mundo, el más envidiado, el más codiciado por las coronas de Europa. Todas las coronas de Europa querían que sus hijos e hijas se casaran con los eh, miembros de la corona española porque había unas dotes impresionantes y muchas riquezas para explotar. Había habido un gran desarrollo de la oceanografía y de los mares, y eso lo ha hecho España, aunque en Portugal la escuela de los portugueses era fuerte, pero España era la que se ha atrevido a cruzar el mar de las tinieblas, a descubrir un nuevo mundo, a colonizarlo y a expoliarlo, lógicamente. Entonces, todo eso se le ha caído, esa estantería se le ha caído a la corona española y ustedes podrán imaginarse la soberbia que había entre ellos que se creían de mejor familia y tener que agachar la cabeza y decir, como le decían a Bolívar, que un indio mestizo negro se inventaron hasta que era heredero de unos negros para desprestigiarlo más. Los hubiera derrotado y los hubiera forzado a firmar poco a poco reconocimientos. Eso tiene un peso muy grande. Y todas esas coronas de Europa que se creían de sangre diferente a los demás mortales del planeta y que miraban a los de este lado como indianos, así lo llamaban hasta el Papa los indianos, les decían, o nos decían a nuestros antecesores, y que todos poco a poco tuvieron que agachar la cabeza y reconocer eso. Entonces la gloria del Libertador es fuera de serie, pero nadie entiende eso, porque como vivimos, es aquí de que Chávez dice que él era bolivariano y, y Maduro también, entonces creen que eso es ser bolivariano, o, o Petro, las FARC hablando del Libertador y que somos los jaguares, y un poco de cosas estúpidas ahí. Bueno, de igual manera se reconfiguró el mapa, pero es que reconfigurar un mapa no es como lo hicieron al final de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las potencias que ganaron, que trazaron líneas y a partir de aquí se llama así. No, es que fue derrotando en Francalit al que era el dueño y aplicándole ahora que los que surgieron de ahí, con base en una norma internacional que se llama Uti Possidetis Juris, que hasta ahora estaba haciendo fuerza en el derecho internacional, reconociera, bueno, entonces ahora esto se llama la República de Argentina y va desde tal parte a tal parte como estaba durante el virreinato de La Plata, el río La Plata, que esta se llama Brasil, que esta, perdón, que esta se llama, bueno, Brasil también entró ahí en el juego, aunque no fue parte de la independencia, que esta se llama Bolivia, que esta se llama Colombia. ¿Cuándo será que tenemos la decencia de reconocerle esa grandiosidad al libertador y a los soldados que en muchos casos llegaron a esos ejércitos con un pantalón raído y una camisa raída y una lanza que les daban y apoyaron y acompañaron a nuestros libertadores, a nuestros próceres en esas batallas tan épicas? Nos falta mucho por reconocer lo que realmente significó ese hecho de armas en Ayacucho y esa trascendencia que tuvo esa acción del Libertador. Entonces, con estos puntos hemos visto primero qué fue la batalla, sin entrar a hablar de la maniobra, sino qué fue la batalla en su contexto y qué significó. Luego vimos la importancia estratégica, ahora vimos la importancia geopolítica y ahora vamos a la reflexión, que es lo que más nos interesa. Entonces, ahí está la pregunta, mi coronel. La primera de tres, pero les pedimos muy corto, no discursos, no que le faltó decir que las escuelas de Sucre, que las, no nada de esas cosas.
Vamos a esta respuesta. ¿Qué temas argumentaría usted ante el auditorio de liderazgo de su partido para que se estudie permanentemente por parte de los cuadros la geopolítica a partir de la importancia estratégica de un hecho como la batalla de Ayacucho? ¿Qué enseñanzas, qué se transmite de ahí? Porque son muchas las que acabamos de ver y muchas las que tendrían seguramente analogía con lo que nos sucede. Adelante, mi coronel Fuentes. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches para todos los miembros de la sala. Le solicito si es tan amable me coloca de coanfitrión, mi coronel, Ya va. y a todos los hermanos del arma de la infantería, desearles un feliz día de la infantería colombiana. Bueno, iniciamos entonces con con esta pregunta. ¿Qué tema argumentaría usted ante un auditorio de liderazgo de su partido político para incentivar el estudio permanente de geopolítica con base en la importancia estratégica de la batalla de Ayacucho, que acaba de ser muy bien expuesta ampliamente por mi coronel, y el por qué? Entonces le damos la palabra en el día de hoy, comenzando y dándole la bienvenida a mi general Hipólito Herrera. Bienvenido, mi general, y adelante. Muy buenas noches, señor Coronel Fuentes, mi coronel Villamarín, muy amable, muchas gracias por tan excelente exposición y a todos los participantes en el aula virtual. Pues son muchos temas para argumentar eh, con base en tan importante tema que se ha tratado en el día de hoy y que nos ha generado herencia para especialmente para toda Latinoamérica y bueno, también para todos los pueblos del mundo, pero que desde el momento en que sucedieron y que ocurrieron, no se les ha dado la importancia de vida como lo expresaba mi coronel Villamarín. Y fundamentalmente esos temas que argumentaría ante ese auditorio de liderazgo, pues necesariamente habría que recordar y darle la importancia que hoy representa para todos los pueblos y comunidades, como es la libertad que nos generó o que nos generaron estos héroes libertarios, la independencia de los pueblos, la autonomía que nos generaron y lógicamente el progreso, el desarrollo y el crecimiento. Muchas de estas cosas, pues lógicamente se han ido olvidando, se han ido reemplazando por inversión de principios y de valores nacionales y sociales, y es quizá reemplazados por antivalores, por intereses particulares de personas, de clanes políticos y de clanes familiares. Entonces, fundamentalmente estos asuntos necesariamente son la base fundamental de la existencia de los pueblos y de la proyección y de la visión de futuro, pero realmente a mí se me ocurre que los hemos olvidado, los hemos menospreciado y serían temas trascendentes y fundamentales para volver a reorganizar y reestructurar países y sociedades. Muchas gracias. A usted, mi general Hipólito, muchas gracias por su aporte. Adelante, por favor, nuestro historiador Eduardo Patiño Guerrero. Adelante, bienvenido. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala, en sí mismo, pues
Un saludo muy especial al Cuerpo de Infantería del Ejército de Colombia, que es el día debido a el aniversario de la batalla de Ayacucho. Bien, en cuanto a la pregunta, pues ante un auditorio de liberales para centrar el estudio permanente de política que nace en la importancia estratégica de la batalla de Ayacucho, pues yo diría pues que es un tema muy importante debido a que no solamente logró la independencia numérica, sino que tuvo muchas repercusiones desde el punto de vista continental. Es decir, que lo que se dio ahora en el conversatorio, como por ejemplo, como por ejemplo hizo que se perdiera o colapsara la Santa Alianza. Un ejemplo, ese intento de Santa Alianza, pues se colapsó, se logró patearla para reconquistar el continente. Mostró la capacidad de liderazgo de los hispanoamericanos que al colaborarse y ser solidarios, entonces podían lograr triunfar y vencer y expulsar un imperio. Fue muy importante. Asimismo, pues forjó el destino de las nuevas naciones porque lograron, a pesar del subdesarrollo en el que estamos imbuidos, pero logramos una importante, o se logró un importante proyecto que es el que nos identifica desde el punto de vista político institucional, que es las repúblicas liberales, es decir, las repúblicas con sus altibajos, pero son unas repúblicas donde pues, no se acepta ningún tipo de monarquía, lo cual eso es una identidad muy importante, porque el hispanoamericano no es monarca, es decir, exceptando lo que fue de pronto Brasil, porque por el imperio de Pedro I y luego de Pedro II, pero ya después ya logró convertirse en monarquía. Pero hay una identidad muy interesante que es la construcción de una identidad republicana liberal, republicana democrático-liberal, que es eso, y que pues Ayacucho nos invita a seguir forjando, mejorando y fortaleciendo esas repúblicas, que es lo que nos identifica como hispanoamericanos. Entonces, hay que seguir construyendo esa identidad que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, don Eduardo Patiño, muchas gracias a usted por su aporte. Bienvenido, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante. Gracias, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes. Bien, respondiendo hacia la importancia estratégica de la batalla de Ayacucho, al auditorio de liderazgo, yo les diría que esta batalla nos deja unas grandes experiencias que en el plano geopolítico debemos recuperar. Y quiero centrarme nomás rápidamente en tres. Primero, que un partido político se tiene que enfocar en su consolidación, así como en su momento Simón Bolívar llevó a cabo enfocarse realmente hacia el factor de la capitulación, de esa capitulación que nos hablaba mi coronel Villamarín. ¿Qué estoy diciendo? Que el partido debe tener un plan de gobierno claro, un plan de transición claro, un plan que permita en cierta forma llevar a cabo o consolidar el proyecto como tal. El segundo aspecto principal es que el partido político, sí, más allá de esas victorias que logre, debe mantener realmente una moral alta y que esa victoria le genere confianza. Esas victorias tácticas de donde venían de la victoria de la batalla de Junín. Entonces, era un ejército con una moral alta. Asimismo, los partidos políticos debe buscar esas victorias tácticas, pero a su vez debe de ser un elemento que arrastre, que genere realmente ese efecto de, de entusiasmo. Se pierde todo, se pierde esa moral. Otro elemento es el elemento que llevó a cabo el Libertador, nos lo explicó mi coronel aquí, y haciendo esa homologación de conceptos,
desde el plano sociológico les digo que realmente Simón Bolívar lo que mantuvo un legado o deja un legado unificador. No cualquier líder tiene ese papel trascendental con su discurso para trascender, valga la redundancia, pero Bolívar lo tenía. Entonces los líderes del partido deben que tener su discurso trascendental, es decir, que le apunten a no únicamente ser un político pacotilla y no más esa identidad y esa unidad del partido. En términos generales, yo diría que aquí hay unos elementos que nos juegan bastante, son de apoyo, que nos referencian en esta batalla, porque, o que nos deja esta batalla, porque realmente hablamos de esa consolidación que se debe tener como un plan de gobierno, que una batalla es nomás una transición, pero que más allá de la batalla debe haber ese plan de gobierno y debe tenerse claro los objetivos del partido. Que hay victorias tácticas, es decir, apuntémosle primero a ganar en los municipios, pero no a ser engrandecido de una vez. No es que yo quiero ser senador, es que no. Hay que ganar en los municipios, lograr unas victorias pequeñas. ¿Para qué? Para dar una visibilidad mediática. Y esa visibilidad es la que va a arrastrar. Esa visibilidad es la que va a arrastrar a los sujetos y al partido. Por eso, cuando hablamos de esa narrativa y de esa moral que arrastró realmente después de la victoria Junín, es ese verado. Y cómo se suman los otros ejércitos de los otros países. Eso no fue de la noche a la mañana que, bueno, aquí nos vamos a reunir 17,000 hombres, como el número que nos dio mi coronel Villamarín aquí. No, eso ya todos querían subirse al tren de la victoria. Era un grupo que venía ganando, venía liderando otras batallas como la de Junín. Entonces, en este orden de ideas, hay que generar el efecto dentro del partido político, hay que arrastrar, tenemos que formar líderes que arrastren con sus discursos. Y el legado unificador, lo repito, en relación a Simón Bolívar, si es un líder que unifica, si es un líder que trasciende, si es un líder con todos los factores de liderazgo que hemos visto en estas carteras, hombre, pues créame que hay unos valores y unos principios fundamentales a seguir, porque eso es lo que vimos o lo que vimos y se cristaliza hoy en cumpleaños, en la batalla de Ayacucho, fue un líder carismático. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi sargento mayor Santos, muchas gracias. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Bienvenido. Gracias, buenas noches a la sala. Le argumentaría a ese auditorio de liderazgo político para que haya un estudio permanente en la geopolítica. Le argumentaría que la batalla de Ayacucho aseguró la independencia y se derrotó a un imperio de 300 años de hegemonía. Muchas gracias. A usted, mi coronel Carvajal, muy amable por su concepto. Doctora Ethel, muy buenas noches y adelante. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. El gran ejemplo de Ayacucho. Creo que es lo más grande que existe como forma educativa de lo que se hace geopolítica y estratégicamente en las batallas de toda la historia. Pero en principio es el nacimiento del enfrentamiento, además, de los partidos políticos que existían. Eran realmente fuertes, pero como el ejemplo de Ayacucho no hubo, creo, por lo menos en América, que es lo que más me ha dejado marcada las
estrategias, vaya la redundancia, aplicadas por los ejércitos. Muchos no tenían aliados, no se unían, pero este sí, es famoso. Es la esencia misma de las virtudes de un líder, de cómo se proyecta y lo siguen y luchan y hasta perder la vida si es necesario por lograr esa independencia, dejar de pleno una tierra propia y a veces con mucho menos soldados. La virtud se considera en la acción y bueno, es un gran ejemplo y ojalá hasta el día de hoy se aprendiera de la historia, porque no todo el mundo ha estudiado esta historia y sería muy buena aplicación en la educación. Muchas gracias. Doctora Ethel, muy amable, muchas gracias. Y le damos la bienvenida a mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues lo culminado en Ayacucho es el fin, el último escalón de la creación de un partido que se comenzó a madurar en ideas cuando Simón Bolívar viajó de joven y aprendió muchos conceptos en Europa, regresó y se comenzó a ejecutar en las costas nortes del continente suramericano, en las costas venezolanas y colombianas, y que pasó luego a la Nueva Granada después de Boyacá y continuó hasta el actual Ecuador y después se extendió al Perú y así paulatinamente en proceso creciente, continuo, constante, lento pero seguro y decidido hasta terminar en el último paso de Ayacucho, que cerró el culmen de toda esa campaña. De tal manera que demostró que ese partido estaba basado en la eliminación, en la destrucción del monarquismo, perdón, que se fundamentaba en el concepto de la superioridad de unos pocos para gobernar a una multitud que estaba supuestamente solo predestinada para obedecer. Y de ahí ese concepto tan estratégico y tan amplio, tan global, porque demostró que el pueblo puede ser un actor efectivo de su destino y que puede madurar sus ideologías republicanas, donde el ciudadano es libre para elegir su propio destino actuando por su propio impulso. Entonces, lógicamente que hay muchos aspectos de tipo militar, estratégico, táctico, geopolítico, pero especialmente en este último campo geopolítico, dio una transformación de la mentalidad que se había creado durante 300 años, 3 siglos de colonialismo. Y cambiar lógicamente estas ideologías y estas costumbres y estas tradiciones y paradigmas tan arraigados en un territorio tan amplio y tanta población, pues no son cosas fáciles. Eso solamente son cosas dadas para personas que tienen una mentalidad de liderazgo político suficientemente amplio y macro para lograrlo. Porque de otra manera es muy difícil o casi imposible lograr éxitos de tanta magnitud y de tanto impacto global. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González, muchas gracias por su concepto muy amable. En cuanto a mi respuesta, uno de los argumentos que más tendría fuerza con base a la importancia estratégica de la batalla de Ayacucho
es la visión dentro de una campaña. Obviamente tenía el libertador Simón Bolívar y la estrategia tan de alto nivel para tener en ese entonces ese concepto tanto geográfico como político para cerrar, digámoslo, con broche de oro en esta batalla de Ayacucho. Incentivaría, pues, obviamente al partido político a que viéramos una visión de partido político para poder tener muy claro el concepto de liderazgo con respecto hacia el objetivo político y no politiquero, político, para sacar adelante una estrategia política tal cual como se hizo en esa gran batalla de Ayacucho en ese entonces. Concepto, visión. ¿Dentro de qué? Dentro de un plan, pero debe ser político. En este caso de Ayacucho fue un plan de campaña de alto nivel estratégico. Mi colega, por favor, la segunda pregunta. Ya va. Ahí está. ¿Hay relación entre los éxitos geopolíticos, militares y estratégicos en la batalla de Ayacucho con la pugnacidad política venidera en el hemisferio y las consecuentes violencias? ¿Y por qué? Bien interesante esta pregunta. 3 aspectos muy importantes que los vamos a responder de la siguiente forma. Entonces le damos la palabra. Comenzamos ahora del último como primero, mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Por supuesto que las pugnacidades que se han presentado aquí en el continente después de estos hechos históricos que se están analizando en el día de hoy con motivo de la batalla de Ayacucho, pues demuestran que no fue suficiente ganar batallas en el campo militar, sino que era necesario o debimos haber aprendido que posiblemente íbamos a tener otras amenazas futuras, como la de precisamente la invasión de la ideología marxista, comunista y socialista, como han querido llamarlas, o cambiarle el nombre con frecuencia para disimular los errores de esa ideología y esa falta de posibilidad de aplicación en el ser humano. Entonces, la idea de, después de Ayacucho, de crear la Alianza Americana para defendernos de las monarquías, de la Santa Alianza que querían volver otra vez a reconquistar el continente, no las visualizamos. Pero indudablemente nosotros, los actuales colombianos, pero indudablemente que Simón Bolívar sí lo tenía en cuenta. Y aunque quizá, pues por supuesto que no podía adivinar el peligro comunista que se cerniría sobre el continente sudamericano en años posteriores, porque no era tampoco adivino, aunque era muy geopolítico y visionario, pero pues eso era solamente una innovación ideológica que surgiría años después. Pero sí presentía que ahí habían amenazas que podían venir del continente europeo, como fue la del comunismo. Si hubiéramos estado suficientemente unidos, asociados y apoyados, hubiéramos podido rechazar tanta violencia y tanto terrorismo como el que hemos tenido en nuestra vida republicana ya de 200 años. Pero nos faltan entonces líderes y partidos políticos que puedan prácticamente adivinar el futuro o al menos tomar medidas preventivas que impidan
el surgimiento de amenazas futuras. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel González. Por favor, adelante, doctora Ethel. No es fácil contestarla, pero creo que la principal condición para proponer un modo de entender lo que está pasando y cómo sería la estrategia geopolítica sería ver como enemigo todas las violencias, los crímenes atroces que están ocurriendo. Y la falta de unidad de quienes tienen derecho a votar, que es la herramienta, es la lanza principal contra todas esas violencias, contra el enemigo más grande, que sí conocen, que saben de dónde proviene, pero no hacen lo positivo, no generan ese partido político con la estrategia necesaria y la unidad para hacer la lucha, ganando los votos, convenciendo a la gente, proyectando, programando, planificando, no la hay. Entonces, la tercera situación es la apatía, que bien puede ser tomado como un enemigo, pero creo que es más difícil conquistar la apatía que los enemigos conocidos, que son crueles, que es terrible, pero tampoco se hace nada. Entonces, como que hacen agua muchas cosas y generan dificultad de opción. ¿A qué voy? Que el porqué de que no hayan podido encontrar el rumbo de la democracia verdadera en paz es la falta de unidad, la falta de unidad. Y no puede ser que continúe así una sociedad que supo lo que es estar bien y tienen derecho a ejercer un voto que sería el arma fundamental del beneficio positivo de una democracia en paz. Muchas gracias. A usted, doctora Ethel, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias. La batalla de Ayacucho, si bien es cierto que se caracteriza por los éxitos geopolíticos, militares y estratégicos, nos deja una gran polarización en el hemisferio y una gran polarización que es el origen de todas las violencias que actualmente se viven a lo largo y ancho de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, don Eduardo Patiño. Gracias. Bueno, Ayacucho dejó un paradigma que consistió en que después de una gran victoria, que generó una gran ilusión en el continente, no pues el mismo de Ayacucho, pero por la falta de voluntad de la dirigencia hispanoamericana, es decir, caímos en el subdesarrollo y caímos en la, en la, digamos, en la subordinación hacia las grandes potencias. Entonces, esta relación, claro que existe en el medida en que, pues, Ayacucho, pues, dejó una gran victoria, dejó una lección de que todos los hispanoamericanos juntos podían lograr un proyecto político mancomunado y geopolítico mancomunado para el fortalecimiento de América, de Hispanoamérica, tal como lo proponían también San Martín y lo proponía Artigas. Y el mismo Bolívar con el Congreso Arquitectónico de Panamá, pero cuestión porque no me entendieron. Entonces, esa cuestión fue lo que llevó a asentamientos
de la formación de las naciones, y pues la rivalidad de los caudillos fue lo que llevó, pues, hablando pues de forma breve, esa rivalidad fue lo que llevó a esas divisiones y a que pues que cayéramos en unas introspecciones que nos llevaron a la subordinación hacia las grandes potencias y a la dependencia económica. Entonces, caímos en un nihilismo, pero ese nihilismo se puede superar mediante la creación de proyectos políticos de largo plazo y la conformación de partidos políticos serios con voluntad de cambio y con voluntad de fortalecer la democracia liberal republicana. Muchas gracias. A usted, don Eduardo Patiño. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Gracias, mi coronel. Consecuente con la política, y lo traslada en el concepto venidero, en el hemisferio, y esas consecuencias de violencia estructural que se está viviendo en todas partes, pues yo considero que sí hay una relación entre esos éxitos geopolíticos, militares y estratégicos de esa batalla de Ayacucho. La gran diferencia es que realmente si habían pugnacidades, se solucionaban no en la línea del derecho que hoy en día vemos, o en las líneas del derecho que hoy en día analizamos, desde los derechos internacional humanitarios, desde el derecho del conflicto, nada, sino que se arreglaba con fusilamiento. Eran mucho más radicales. El solo hecho de determinar las adversidades desleales se pagaban bajo otro contexto. Entonces, para nuestro ejercicio de análisis político, yo creo que es necesario determinar siempre los riesgos externos y los riesgos internos dentro de la misma organización política. Hay que analizarlas, hay que hacer la matriz de esos riesgos, hay que determinar esos riesgos sociales, hay que determinar esos riesgos circunstanciales internos. Nada es inocente y mucho menos en los factores políticos, geopolíticos, estratégicos y geoestratégicos. Entonces, aquí tenemos un gran ejemplo, que para Bolívar llegar a lo que fue, realmente le tocó hacer limpiezas de todo tipo. No estábamos hablando con santos, es decir, eran ejércitos en otras líneas de pensamiento en la época de la independencia. Hoy en día vemos la guerra en otras circunstancias. Las generaciones también la manejan en otras circunstancias. Entonces, creo que sí hay una relación y el porqué mío lo traslado a contar que realmente se solucionaban de otra forma y que hay que analizar los contextos de los riesgos internos del partido y riesgos externos por parte de los adversarios o de la competencia, mejor dicho. Muchas gracias. A usted, mi sargento mayor Sanders. Por favor, adelante, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes. Pues esa relación entre los éxitos geopolíticos, militares y estratégicos de la batalla de Ayacucho con la situación de la pugnacidad política venidera en el hemisferio y sus consecuentes violencias, yo diría, me atrevería con respeto a decir que no hay ninguna relación. Más bien hay una contradicción, porque mientras en ese tiempo se propugnaba por buscar precisamente lo que opinaba anteriormente, lograr una libertad de los pueblos, una independencia de los países, una consolidación precisamente de esos países, de sus límites, de sus territorios, de la conservación de su autonomía, de sus soberanías. Con relación a lo de hoy, ahí se presenta, como dije, una contradicción. En esos tiempos se buscaba precisamente y se iba estableciendo poco a poco en esos países nacientes
buscar el bienestar de esas poblaciones, cómo mejorar, ese incipiente progreso y desarrollo. Lógicamente buscando, como dije, el bien común, de cómo se consolidaban las autoridades desde diferentes puntos de vista, cómo se aprendía de otros países, cómo se traían eh, visiones novedosas para precisamente mejorar las condiciones de bienestar y de vida, de seguridad, de convivencia y de tranquilidad. Mientras que lo que hoy se está viendo y las consecuentes violencias presentes y futuras, tenemos desafortunada y lamentablemente, y hay que hacerlo ver, que es desde los mismos gobiernos que se están gestando las alternativas, las estrategias de alianza con los grupos armados ilegales y de alto crimen organizado. Entonces, ahí es donde yo lo veo como una contradicción y no había ninguna relación en ese sentido. Hoy, antes se construía, se procuraba unir, cooperar, y hoy se está buscando la destrucción tanto de países, de sociedades, de comunidades, de instituciones, de la democracia, en todo caso generando un caos total, una anarquía total. Muchas gracias, excusa por el tiempo. Muy amable, mi general Hipólito Hernández. Bueno, Herrera, perdón. En lo personal creo que podría y no haber más que no una relación con lo actual, con la politicidad política venidera en el hemisferio, ya que en ese entonces, con respecto a la época de la batalla de Ayacucho, pues veíamos era liberar a los pueblos de un yugo español que era pues prácticamente una esclavitud y con una buena visión de estrategia y empleando las diferentes herramientas políticas, militares, se logra el éxito geopolítico de la época por parte del libertador, mi general Simón Bolívar. Con lo que encontramos hoy en día, estas luchas, estas peleas políticas en el hemisferio y, y las consecuentes violencias que se está viviendo, nosotros mismos lo estamos viviendo, con la cuestión del cuentico del comunismo, del socialismo, y a eso agreguémosle el veneno más terrible que es el narcotráfico y el narcoterrorismo, pues ahí no encontramos una verdadera relación. Más sin embargo, veamos cómo el comunismo empieza en el hemisferio a sembrar esa mancha roja poco a poco, pero no para liberar pueblos de, quizás de lo que vivían en ese entonces los países que libertó Simón Bolívar, de un yugo español. No, esta mancha roja lo que está haciendo es contaminando la vida o la humanidad en cada uno de los países. No hemos visto un modelo ejemplar de lo que tenemos en vida y lo que nos habla la historia de que el comunismo sea bueno. Todo lo que tocan lo acaban, lo destruyen, destruyen vidas, destruyen progreso. Hoy en día lo tenemos aquí nomás en Colombia. Llega un presidente y en menos de lo que canta un gallo, como dice el cuento, retarda el avance de todo un país.
Hoy en día tenemos, en vez de tener un avance, tenemos un atraso casi de 20 años. De nuestros vecinos, ni hablar, Venezuela. Por lo menos hablemos de 50 años. Entonces, no hay una interrelación prácticamente de lo que fue la época de éxitos geopolíticos, militares y estratégicos con las luchas políticas en el hemisferio y las diferentes violencias que se viven. Mi coronel, por favor, la tercera pregunta. No, ya no alcanzamos, ya tocó dejarlo aquí. Vamos a hacer el cierre. Bueno, entonces le agradecemos a todos los participantes de la sala virtual su participación, a los internautas, a quienes estuvieron a la escucha, muy agradecidos por el día de hoy. Le damos la palabra a nuestro presidente de la Fundación, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Y de nuevo, un feliz día de la infantería a todos nuestros hermanos de esta gloriosa arma del Ejército Nacional. Y la bendición por el día de hoy de mi coronel. Por favor, adelante, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes, y muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es un tema complejísimo porque es de las primeras veces que se comienza, y quizás estemos marcando pauta, a dilucidar frente a los hechos históricos, geopolíticos, estratégicos, y hablar de nuestras complejidades internas. Porque lo que sí es cierto es que terminada la batalla de Ayacucho, que se esperaba que vendría un nuevo reenfoque, que las juventudes de los países o de las naciones que integraban desde México hasta la Patagonia iban a desarrollar unos proyectos de desarrollo con la visión de esos padres de la patria, de haber sacado, como muy bien lo explicó mi coronel González, a un sistema monárquico para poner un sistema liberal, en el buen sentido de la palabra, no entre liberales y conservadores baratos, sino liberal económico, liberal político, liberal democrático, liberal social, pero con responsabilidades. Eso era lo que esperaban los padres de la patria. Ese era el sueño de Bolívar. Quizás en su ignorancia, muchos de esos soldados desdentados, descalzos, semidesnudos, que atravesaron las frías cumbres andinas y llegaron hasta el campo de batalla resueltos a dar hasta la última gota de sangre por la libertad, también lo entendían así. Pero los señoritos que estaban en las ciudades, Lima, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, México, Guatemala, Panamá, estaban pensando en otra cosa. Era cómo se distribuían y cómo utilizaban a esas masas que ya habían demostrado una valentía única en el campo de batalla para volverlos unos contra otros por sus intereses. Entonces ahí podría ser ese punto de correlación. Pero desde luego, pues todo esto está en proceso de formarse, es un constructo histórico, político, sociológico, al cual no le hemos metido muela por andar pensando en cosas tenaces. Y ya ahí se traslada al siglo XXI y a la mitad del siglo XX en adelante, sí, claro, tiene ya marcado lo de el problema del comunismo y la violencia de izquierda. Pero como lo hemos estudiado largamente en la memoria histórica, y hoy lo recordábamos esta mañana con el caso de Sangre Negra, es que esa dirigencia, esa misma dirigencia de esos señoritos que nunca han entendido el sacrificio de los soldados y luego de la policía, que en ese tiempo no existía, pero después de que apareció le tocó librar la misma batalla en defensa de la sociedad, sino que creen que es para defenderlos a ellos y que ellos pueden hacer lo que les da la gana y tienen derecho divino y de elección supranatural para estar siempre en los mejores cargos, mientras el pueblo, la indiamenta, tiene que rendirles pleitesía. Y ahí está el problema en ese detalle. Y no es que sean de origen, como muy claro lo dijo el Libertador, porque Bolívar lo dijo muy claro, se creen de origen, ¿no? Es simplemente que el que llega a coger poder ya entra a ser parte de esa rosca putrefacta y termina en el mismo círculo y en el mismo sistema, pelechando del poder e instigando esas violencias.
Hicimos un ejercicio de transporte histórico, traslado histórico. Vimos un poco quiénes participaron en la batalla, cómo fueron los hechos anteriores geopolíticos, cómo el genio del Libertador logró consolidar y cristalizar este gran éxito que hace 201 años nos dio una nueva visión ante el mundo, y quizás también podría decirse que es que estamos muy jóvenes en eso, porque Europa lleva cuántos siglos de existencia, entre comillas, de cultura superior, y aún siguen ahí, están con la pelea de Rusia con Ucrania y el riesgo de otra guerra. O sea que esto es de largo aliento y vendrán muchas generaciones más que seguirán estudiando esto, pero vayamos dejando doctrina. Se analizaron los aspectos estratégicos y los aspectos geopolíticos de la importancia del final de esa batalla. Y luego pasamos a una pregunta. La primera, eh, cada uno de nosotros frente a un auditorio de un partido político en temas de liderazgo, encontrarle analogías o enseñanzas eh, que induzcan al estudio permanente de la geopolítica. Las respuestas de ustedes se enfocaron muy bien en que hay que tener claridad de la historia. La historia es la madre de todas las ciencias sociales y es la madre de la geopolítica, naturalmente. Y al conocer la historia se pueden enfocar los temas específicos. Se habló también de los valores, los principios ciudadanos, de los contextos sociológicos en que ocurren las cosas, pero sin salirse nunca del origen de nuestra nacionalidad. Somos unas naciones latinoamericanas, en cada caso, demasiado complejas, y cada una tiene sus propias particularidades. Y si nos alejamos de esos orígenes y cada quien piensa que es la salvación, el heredero, porque no entiende de geopolítica ni de historia, entonces hechos tan trascendentales como la batalla de Ayacucho, gracias a un hombre que llamaba Simón Bolívar, que veía mucho más allá de la nariz y de sus contemporáneos, coetáneos, pues seguiremos en este mar de violencia porque no nos identificamos con nada que sea propio de todos, sino que nos identificamos con lo poco que es propio en cada caso particular de muchos. Y eso se llama egoísmo, falta de visión estratégica. Entonces las respuestas de ustedes muy puntuales en ese aspecto y muy enriquecedoras para formar ese criterio que cada vez que uno le profundiza le encuentra más argumentación y más conocimiento. Y la segunda de las tres, porque no alcanzamos a hacer la tercera, era buscarle una relación entre los éxitos geopolíticos y militares y estratégicos de esa batalla con esa pugnacidad inmediata que vino en todo el hemisferio y las consecuentes violencias. No se salvó ningún país del continente de esas pugnacidades, de esas malas comprensiones de izquierdas y derechas o de los antimonárquicos y los republicanos, que inicialmente se interpretó así y que luego fue virando en izquierdas y derechas actuales. No hay un solo país del continente que no haya pasado esa enfermedad. Y nacieron dos partidos, liberales y conservadores, que en distintos escenarios tuvieron distintos nombres, pero se identificaban así. Y un fenómeno fue que la Iglesia Católica, que había colaborado enormemente en la construcción de ese eh, escenario, de ese constructo cultural de 3 siglos, sintió tocados sus intereses porque perdía lo más importante, que era el ingreso, el recurso, la recolección, el diezmo que era obligatorio para los indígenas, los esclavos, los obreros, y las familias que tenían recursos lo daban con otros intereses. Entonces, a la iglesia sentirse tocada de eso, se convirtió en parte de esas violencias, no en la solución, no en la doctrina de Jesús Cristo, de la paz, el amor, la unidad, sino que la iglesia hizo parte, abierta o soterradamente, directa o indirectamente, y terminó aliada con uno de los dos partidos, con el que se llamaba conservador, y en cada país le pusieron un nombre distinto, o en muchos, conservador. Y ese fenómeno incidió en que la educación también buscara una laicidad mal entendida
y ahí fue cuando apareció el socialismo o comunismo y se metió. Y entonces ha causado otro daño. Por lo tanto, esta respuesta a esta pregunta es bien compleja. Esto es toda una tesis de grado en cualquier universidad, pero no para una carrera o para una tesis de pregrado, ¿no? Entonces, para una tesis de doctorado o de postdoctorado, meterle diente a este tema, porque es que hay mucha cosa que evaluar, habría que trazar muchas matrices, habría que trazar muchas investigaciones particulares y diseminarla en varios aspectos y luego concentrar todo ese material. Esto es de un trabajo para hacer una reflexión doctoral o postdoctoral profunda, que hay muchas aristas para evaluarlo, pero por eso intencionalmente pusimos esta pregunta para que comencemos a pensar no con el famoso cuento de que el país que queremos, eso es bla, 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 o para que viajen a la región y entrevisten a una líder social o a un obispo o a un dirigente deportivo. Sí, ellos dicen algunas cosas, pero no salen del mismo cuento que la gente lo que quiere es paz y que vivir tranquila y que las violencias y que los actores violentos y que los invitamos a que piensen en el país y ese es todo el discurso. Pero es que no estamos pensando en el país cuando no estamos pensando en el origen de los problemas, en esa etiología del conflicto, en esas características que vienen acumuladas por tantos años, en la irresponsabilidad, porque no se puede llamar responsabilidad, de esas dirigencias. Entonces esta pregunta nos debe quedar abierta todo el tiempo, es cómo después de semejante constructo, con errores y aciertos, porque fue muy rápido, en 14 años lo hizo el Libertador en un escenario muy grande, como dijo alguno de ustedes, era que no era un territorio aquí, eh, el área urbana del municipio de Chía, al norte de Bogotá, no, estaba hablando de un continente impresionantemente grande, con unas montañas que lo partían en dos, separado por dos mares del resto del mundo, con selva tropical, con todavía comunidades que eran hasta antropófagas, con campesinos iletrados, con unos sistemas de salud pésimos, con unas dificultades para organizar un sistema administrativo diferente. Pues todo eso tendría que incidir en lo que vendría inmediatamente, que fue al estar libres, estábamos preparados para ser dueños de esa libertad o íbamos a caer en la pugnacidad que caímos. Tiene mucho de largo y de ancho para seguirle evaluando. En cada país de Latinoamérica hay una cantidad de líderes que aparecieron. En la Argentina, por ejemplo, apareció uno que mandaba a fusilar a todos los que tenían bigote, simplemente porque, o a los que no tenían bigote era, porque no eran machos remachos como él. Y así sucesivamente en cada país aparecieron unos personajes que se creían los dueños del universo. Y todo eso porque no se entendió el mensaje que dieron los padres creadores. Quizás es como una repetición de lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Él quería formar una religión, un credo alrededor del amor y el entendimiento humano y de alejar las banalidades del mundo, pero lo que terminó fue en una iglesia llena de burócratas y de corruptos y de muchas intrigas palaciegas que aún perviven. Tema para seguir reflexionando. Antes de cerrar a todos, les pedimos que eleven sus plegarias por la salud de mi coronel Eugenio Alarcón. Está pasando por una situación muy difícil. Está tratando de superar un reto enorme. Se encuentra hospitalizado ya hace más de un mes y medio y su evolución ha sido difícil. No hay forma de comunicarse directamente, pero le hemos manifestado a la señora esposa que todos ustedes tienen mucha preocupación por la salud de él y ella lo único que nos pide es que sigamos pidiéndole a Dios por su pronta recuperación, porque en realidad es un hombre muy valioso que nos ha aportado muchísimo aquí en este trabajo y que ha sido muy leal con el proyecto y completamente convencido
en lo que queremos y por ende pues es una persona que nos hace permanentemente falta que esté en esta sala. A todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo. Mañana a las 9 de la mañana con este mismo link tenemos nuestra emisión 900, que es icónica de la memoria histórica. Son 900 capítulos que hemos reconstruido. Y por la noche, sí, en el horario normal de las 6 de la tarde, estaremos nuevamente con una actividad de enriquecimiento con visión de estrategas y de estadistas. Feliz noche para todos y que Dios nos ilumine y nos acompañe y que le dé mucha fortaleza y le ayude a superar a mi coronel Eugenio Alarcón su grave problema de salud. Feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.